Gracias. Buenos días, decía. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de glándulas salivales. Las glándulas salivales es un área de competencia del odontólogo, por supuesto, ¿no? Si bien es cierto, las glándulas submaxilares se encuentran por debajo del músculo miloideo, su contenido, su fisiopatología está en relación con la cavidad bucal. Lo mismo sucede con las glándulas parótidas, y por supuesto cualquier patología, cualquier problema que comprometa las glándulas salivales menores, ¿no? Cualquiera de las que están en la boca. Bueno, las glándulas salivales en su conjunto están formadas por acinos glandulares, ¿no? Que es la unidad funcional, y estos acinos glandulares van a producir saliva hacia un conducto un nombre primario, y luego van a formar el conjunto de estos, los acinos van a conformar un conducto secundario para pasar al conducto principal, ¿no? De tal manera que, que la fisiopatología de las glándulas salivales mayores, ¿no? Buena relación con el funcionamiento de todos los acinos glandulares, ¿no? En el caso de la glándula submaxilar, los acinos glandulares mucosos; en el caso de las glándulas parótidas, los acinos glandulares mucosos y serosos, ¿no? En el caso de la glándula sublingual, exclusivamente mucoso; y todas las glándulas menores que se encuentran en la boca, ¿no? Está pisando el carrillo, la lengua, qué sé yo, que producen muco, ¿no? Mucosidad, glándulas mucosas. Entonces van a producir un elemento importante que sirve para que la saliva, que cumple diferentes funciones. La función de formar el bolo alimenticio, por ejemplo, para que podamos hacer la primera digestión, esto es en la cavidad bucal. Tiene un conjunto de enzimas, entre ellas la amilasa, una de las más importantes. Tiene también produce sustancias, inmunoglobulinas, que van a actuar directamente en la boca, ¿no? Y que van a inhibir, en este caso, el crecimiento bacteriano y también el crecimiento de algunos virus. En los últimos 2 años, ¿no?, ha cobrado una singular importancia las glándulas salivales, porque se ha encontrado que existen muchas terminaciones EIS2, ¿no?, EK2 en español, cuya función principal está relacionada, pues, con la regulación de la presión arterial, ¿no? Pero que en condiciones de infección del COVID-19 va a ser el lugar preferido por este virus para ubicarse, ¿no?, focalizarse y después producir la enfermedad. Las glándulas parótidas salivales las distinguimos entre mayores y menores, ¿no? Las mayores son la glándula parótida, ambas glándulas parótidas. Tenemos las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales, ¿no? El conducto excretor de la glándula parótida se le denomina el conducto de Steno. El conducto excretor de la glándula submaxilar se le llama el conducto de Guardo, y la glándula sublingual tiene un conjunto de 10 a 12 conductos excretores, que en su conjunto se le llama conductos de Bartolín o conducto de Rivinus, ¿no? En el caso particular de estas glándulas mayores, algunas de ellas tienen patología predilecta, ¿no? No digo patología propia. Por ejemplo, en el caso de las parótidas, es el lugar de asiento de una infección viral, ¿no?, endémica, histórica, ¿no?, como son las paperas, que ya en las últimas décadas ha venido en decrecimiento. Ya no vemos muchos pacientes con paperas, excepto de aquellas personas que no se han vacunado en su oportunidad, ¿no? Porque la vacuna para las paperas se aplica, pues, el 9 a 12 meses en promedio, dependiendo del protocolo que utilicen, en este caso los pediatras, los médicos pediatras. Por eso es importante que nosotros conozcamos no solo la función, sino en este caso la patología y la fisiopatología de las glándulas salivales en general, ¿no? Bueno, en el caso de la glándula parótida se encuentra por encima del músculo macetero, ¿no? En su parte principal tiene 2 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo profundo, superficial y profundo, ¿no? Y entre ambos lóbulos está discurriendo, está descendiendo, en este caso, el nervio facial. El conducto excretor de la glándula parótida es un conducto único principal que emerge aproximadamente, que se viene de atrás hacia adelante, y que cuando está pintado con azul acá a la derecha, ¿no?, y que cuando llega a la parte anterior del músculo macetero hace un giro abrupto de casi 90 grados para salir por la boca
en la zona vestibular, que es variable, que puede salir frente a la primera, a la segunda, a la tercera molar superior, ¿no? Eso sí es bien relativo. Esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Las glándulas parótidas también pueden sufrir una serie de alteraciones, quizás no tanto traumáticas, pero sí principalmente infecciosas. También pueden ser asientos de tumores benignos y también puede ser asientos de tumores malignos, muy malos, ¿no? Muy, pero muy malos, son muy agresivos. Entonces vamos a recordar también que las infecciones de las glándulas parótidas pueden ser producidas por bacterias y pueden ser también producidas por virus. No hay una distinción clara entre ellas, a menos que obtengamos una muestra y hagamos un cultivo. El manejo de estas patologías usualmente lo hacemos desde el punto de vista clínico. En el caso de las glándulas submaxilares, por ejemplo, el caso que vemos acá a la izquierda, este jovencito que está con el cuello hinchado, la foto derecha es la de la boca del paciente. La glándula salival, la glándula submaxilar en este caso, tiene un conducto excretor que empieza, ¿no? Una parte proximal de la glándula, que se encuentra por debajo del músculo miloioideo. Y luego perfora el músculo miloioideo, o atraviesa, mejor dicho, el músculo miloioideo, y sale hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Es decir, tiene dos porciones, del conducto de Wharton tiene dos porciones. Una porción proximal por debajo del músculo miloioideo y una parte superior que se encuentra por encima del músculo, tiene un trayecto por encima del músculo miloioideo, sí, por la boca, ¿no? Por el piso de la boca. Nosotros usualmente lo identificamos en el piso de la boca, pero en realidad tiene una porción también por debajo de del músculo miloideo. Cuando se produce una infección o una obstrucción del conducto de Wharton, va a depender de a qué nivel se haya producido la obstrucción. Acá vemos, por ejemplo, un paciente que tiene un aumento de volumen marcadamente en el cuello, ¿no? Eso es porque el conducto se ha obstruido en su porción proximal, es decir, en la parte que se encuentra por debajo del músculo miloioideo. Y cuando más bien se obstruye, se puede obstruir también los dos lados, ¿no? Cuando se obstruye por encima del músculo miloioideo, produce un acúmulo de saliva, ¿no? Que hace que el conducto se hinche, ¿no? Se levante por encima del piso de la boca y que es conocido con el nombre de ránula, ¿no? La ránula es eso, ¿no? Entonces la ránula es la obstrucción crónica debido a una infección de la glándula submaxilar. Y, como repito, dependiendo de a qué nivel se produzca la obstrucción, va a producir diferente tipo de patología. En el caso de la glándula parótida, ¿no? La glándula parótida se encuentra pues, en el ángulo de la mandíbula y principalmente en la parte externa, superficial, del músculo macetero, ¿no? Incluso es más grande en su amplitud que el músculo macetero. Entonces, cuando se produce una obstrucción por infección de la glándula parótida, la cosa es diferente, ¿no? Se produce un hinchazón o un aumento de volumen en el ángulo goníaco y sobre todo por delante del tragus de la oreja, ¿no? Entonces el tragus se levanta acá y es característico, ¿no? De una infección en la glándula parótida, independientemente de que sea producido por bacterias o sea producido por virus. En este otro caso, estamos viendo la glándula, la carúncula, de la glándula del conducto esteno. La carúncula es esa lengüeta, ¿no? Que está por encima de la salida del conducto de esteno, ¿no? La carúncula no es el conducto esteno, la carúncula es esa lengüeta que se encuentra por encima, ¿no? Parte de nuestro estudio clínico va a ser determinar si la glándula parótida submaxilar está obstruida o no, y para ello nosotros tenemos que ver lo que se llama el flujo salival. Entonces, secamos la zona con gasa y estimulamos al paciente apretando ligeramente cualquiera de las glándulas que estemos estudiando, o lo estimulamos con un poco de naranja o un poco de limón, ¿no? Para inducir a que la glándula automáticamente se contraiga y salga la saliva, ¿no? Y ahí podemos determinar o medir inclusive, ¿no? Que no es parte de la clase, podemos medir el volumen del flujo salival para ver si esa glándula realmente está afectada o no está afectada, ¿no? Porque a veces no es tan clara no es tan claro el aumento de volumen de esa glándula. Aquí vemos un paciente con paperas, ¿no? Poco usual que un paciente adulto desarrolle paperas en estos tiempos, pero lo que sucede es que antiguamente nosotros no nos vacunaban contra las paperas, ¿no? Algo que a ustedes de repente en su generación ya les parece una cosa natural. A nosotros, en nuestra época, nuestras mamás, ¿no? Se preocupaban porque los hijos tuvieran estas enfermedades, les diera esta enfermedad lo más pronto posible, porque cuanto más pequeño sea, tenía menos complicaciones. Entonces decía, ¿tu hijo ya le dio sarampión? Sí, a mi hijo también, al mío no. Entonces, de esa manera, ¿no? Se iba relacionando los muchachos, los niños, para ver
si se había contagiado o no. O sea, no es como ahora que están vacunados, en buena hora que están vacunados, y ya pues la frecuencia de paperas es realmente muy baja en nuestra población. Es algo que por una limitación económica, por desconocimiento, ¿no? O porque sean parte pues, de esos grupos antivacunas que no quieren vacunar a sus hijos, hacen pues que las enfermedades se hagan endémicas, se hagan crónicas, ¿no? Y eso hace de que la enfermedad siga existiendo, como sucedía, por ejemplo, con la polio, ¿no? Cuando estaba en el colegio, ¿no? Yo tenía un amigo que había sufrido de polio y iba con su aparatología, con su zapato, con su bota de metal, ¿no? Y él no era el único en el colegio, habían varios, ¿no? Habían 4, 5, 6 en el colegio de primaria, ¿no? Eso ahora ya no se ve. ¿Por qué? Porque ahora se vacuna contra la poliomielitis desde temprana edad. Sin embargo, ¿no? En el caso el sarampión, por salir un poco del tema, el sarampión y la polio, que fueron consideradas como enfermedades erradicadas en el mundo, han vuelto a aparecer debido justamente a que esos grupos antivacunas no vacunan a sus hijos y los chicos hacen la enfermedad y lo que es peor, diseminan la infección en sitios donde antes ya esa enfermedad realmente, en el caso del sarampión y en el caso de la polio, eran enfermedades que supuestamente habían sido declaradas como erradicadas en el mundo, ¿no? Entonces lo mismo va a suceder en algún momento con las infecciones virales de las glándulas parótides, ¿no? Pero la parotitis epidémica, es el nombre que se le da a las paperas, no tiene una característica particular, ¿no? Usualmente afecta a ambas glándulas parótidas, pero en el caso del caballero anterior afectó solamente a una de las glándulas, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, por encima del 70% la enfermedad es bilateral, pero en otros casos la infección viral es unilateral. Cuando es unilateral y hay un dolor intenso, ¿no? Y hay fiebre, eso más bien se atribuye a una infección bacteriana de la glándula parótida, ¿no? También se le llama parotiditis, pero es una parotiditis bacteriana aguda en este caso, ¿no? Viene el aumento de volumen, que no es producto de la pus, es producto de la obstrucción de la glándula salival mayor, ¿no? Que en algunos casos puede llegar a acumular grandes cantidades de pus, pero es poco frecuente. Generalmente el aviso es que se produce una obstrucción del conducto excretorio y la glándula se hincha, ¿no? Una vez que cede la infección, se maneja la infección o se canaliza el conducto, entonces hay un drenaje ya constante de saliva, ¿no? De saliva, y todo vuelve a la normalidad. Previa medicación, en este caso, antibiótica, ¿no? A nivel de la boca, donde debería estar la carúncula, que acá no está porque está totalmente hinchado, vamos a ver a veces el drenaje de pus desde el conducto de esteno, ¿no? ¿Y cómo evaluamos además de lo clínico? Pues lo clínico es importante, pero no podemos nosotros tampoco en estos tiempos manejar las cosas solamente desde el punto de vista clínico, ¿no? Las paperas se pueden diagnosticar mediante estudios inmunológicos ahora en este tiempo, ¿no? Pero de pronto no, el paciente no tiene el recurso económico o estamos en un hospital donde no practican o no realizan esa prueba y nos limitamos a hacer el diagnóstico clínico, pero muchas de las enfermedades ahora se diagnostican en el laboratorio. Otra forma de evaluar las glándulas parótidas, históricamente hablando, era la famosa cialografía, ¿no? Que ya no se usa. La cialografía consistía en canalizar, o creo que hay unas imágenes, ya casi eso no se usa hace 30 años, ¿no? Acá hay una glándula, ¿no? En este caso una glándula submaxilar que ha sido canalizada, por el tema de la cialografía. Había que identificar dónde estaba el conducto excretor, ¿no? Por ejemplo, el submaxilar o esteno, y estando inflamado y estando adolorido el paciente, se le inyectaba una solución de contraste. ¿Para qué? Para ver la permeabilidad del conducto y para ver cuál era la distribución de la sustancia de contraste dentro de los conductos, ¿no? Eso ya no se hace porque es muy doloroso, es un procedimiento invasivo, y muchas veces el producto que se utilizaba, el lipiodol, el uromidón, eran productos a base de yodo y producían una infección adicional, ¿no? En otros casos era más bien un antiséptico, pero en muchos casos producía una inflamación, ¿no? Y además había un problema que la sustancia de contraste se quedaba pues adherida a las paredes del conducto que habíamos estudiado. Entonces cuando queríamos hacer un segundo estudio, ya el resultado estaba alterado porque había el rastro del material producto del examen anterior, de la cialografía, entonces el resultado salía completamente distorsionado. Y solamente servía para ver la permeabilidad del conducto, porque la glándula en sí no se veía solamente la permeabilidad del conducto. Y podíamos hacer pues un estudio de una glándula a la vez, o sea, la submaxilar izquierda, la submaxilar derecha, la parótida derecha, la parótida izquierda.
Y si queríamos hacer las 4, teníamos que inyectar al paciente 4 veces, sumamente doloroso, entonces era un problema, ¿no? Sin embargo, forma parte del armamentario histórico, ya no es una prioridad hacer una cialografía en estos tiempos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una niñita que tuvo una infección facial, equivocadamente pensaron que la infección era de la glándula parótida, era una infección del tejido blando de la piel, pero le hicieron una cialografía de la glándula parótida, acá vemos acá en el lado derecho, que está detrás de mi cabeza. A pesar que esta niña tenía 5 años y el estudio lo habían hecho hace 2 años o un poco más, miren, todavía aparecían los rastros de la sustancia de contraste dentro del estudio. Es una razón de más, ¿no? Aparte de canalizar el conducto era muy doloroso en un niño de esta edad, es una barbaridad en estos tiempos, ¿no? Entonces ya no se usa, ya no es muy colaborativo, no va a producir un resultado importante, ¿no? Este es también un caso mío de hace muchos años, año 88, canalización de la glándula y bueno, el contraste no ingresa, ¿no? El contraste no ingresa porque hay una obstrucción crónica de la glándula. Aquí vemos desde otra perspectiva de perfil, acá vemos el conducto principal, ¿no? Y que guarda cierta apariencia con un hot dog, con una salchicha, ¿no? Este es debido a una obstrucción crónica, esta es una submaxilitis crónica, y más bien la submaxilitis aguda era cuando el conducto se encontraba filiforme, delgadito. Pero no llegamos a más en realidad, ¿no? Lo demás era una interpretación clínica de lo que ocurría. Entonces, eso ha sido históricamente el estudio de la cialografía para evaluar las glándulas salivales. ¿Qué se utiliza hace más de 30 años? Se utiliza la gamografía. La gamografía, en general, es un estudio en base a radioisótopos, ¿no? Es la modificación de los electrones de una sustancia que es convertida para estos fines en una sustancia radioactiva. El más utilizado es el tecnesio 99, y la solución de tecnesio 99 le es inyectada al paciente por vía endovenosa para que el material se distribuya por todo el cuerpo. Entonces, el especialista en medicina nuclear, porque es una subespecialidad de la imagenología, el especialista en medicina nuclear lo que hace es evaluar la fijación de cuánto de este radioisótopo se fija en determinados tejidos en determinado momento. Entonces, él sabe, por ejemplo, que en los primeros minutos, en la primera media hora, el radioisótopo, incluso los 15 minutos iniciales, el radioisótopo va a estar concentrado en el corazón. Por tal motivo, harán pues un estudio, una gamografía del corazón. Si, por ejemplo, lo que quieren estudiar son los riñones, tendrán que esperar pues, por lo menos 40 minutos. Es el momento en el cual el radioisótopo ya es comenzado a filtrar en el riñón y va a crear una imagen. Si yo quiero ver las glándulas salivales, debo esperar 1 hora en promedio, porque a la hora más o menos es donde el radioisótopo se concentra, en este caso, en las glándulas salivales mayores, ¿no? Y si quiero estudiar el hueso, tengo que esperar por lo menos 1 hora y media, ¿no? ¿Para qué? Para que el radioisótopo se fije en el hueso. Es decir, este es un estudio que sirve para todos los tejidos. Es el único tejido, el único estudio que no tiene contraindicaciones ni aún en las mujeres gestantes. La radiación gamma es una radiación que tiene valencia 0, ¿no? La radiología, la rayos X tiene una valencia -1. Por eso que la gamografía es un estudio con un radioisótopo inocuo para el organismo, que es filtrado y eliminado entre unas 6 a 8 horas. ¿Eh? Y a las 6 o 8 horas ya no existen rastros del radioisótopo en el cuerpo del paciente. Entonces no tiene efectos secundarios. Por eso es que nosotros en odontología solo lo usamos para ver las glándulas salivales. El estudio se llama gamografía de las glándulas salivales, o lo usamos para estudiar el hueso, ¿no? Cuando hay metástasis, por ejemplo, eso se le llama escan óseo, ¿no? O gamografía ósea, que son las únicas 2 formas o los únicos 2 estudios que nosotros como odontólogos usamos o utilizamos para evaluar patología en la boca y en los maxilares, ¿no? Entonces vemos acá arriba una figurita. Uno de los problemas de la gamografía tiene unas ventajas, ¿no? Permite detectar cambios en las glándulas, en este caso, o en el tejido que se está estudiando, a las pocas horas de haberse iniciado la patología. Miren, lo maravilloso, se utiliza muchísimo para detectar metástasis, que es otro tema. La metástasis puede aparecer en términos de 6 horas, las células que están reproduciendo, y aparecen como imagen en la gamografía. En cambio, una radiografía tenemos que esperar meses, ¿no? Que se pierda el 50% de sales de calcio, que hay una cavidad para que recién aparezca la imagen, sea tomográfica o sea radiográfica. En cambio, la gamografía es un estudio dinámico, es un estudio funcional, repetible, reproducible, y que además tiene muy pocos efectos secundarios, porque la valencia que tiene esta radiación tiene una valencia de 0, ¿no? Por eso que se utiliza también se utilizaba incluso también
para esterilizar alimentos antiguamente, ¿no? Ahora ya no se utiliza, ¿no? Se utiliza las microondas. Eh, Además, acá vemos una glándula parótida normal. La crítica que se le hace a la gammagrafía es que la imagen es borrosa. Eso es cierto, es difusa, ¿no? Como es un estudio digitalizado, podemos medir la cantidad de píxeles que hay en una u otra glándula para ver cuál es la que está alterada cuando hay problemas de diferenciación, para ver por qué la glándula en este caso está produciendo más o menos, o está captando más o menos el radioisótopo. El principio, me olvidaba, es que el radioisótopo se va a fijar en una célula que esté activa, ¿no? En el caso, por ejemplo, del hueso es el osteoblasto, se fija al osteoblasto. En el caso de la glándula se fija al acino glandular. Si el acino glandular está inflamado, está trabajando más, entonces va a captar más el radioisótopo. Si el acino glandular no está produciendo saliva porque hay una infección crónica o porque hay un tumor, hay un cáncer que ha destruido la glándula, entonces no va a aparecer una imagen gamagráfica. De ahí la diferencia entre una lesión fría y una caliente. Caliente le llaman cuando hay una alta concentración del radioisótopo. Y otro problema de la gammagrafía es que a diferencia de la tomografía, a diferencia de la resonancia, a diferencia de la radiología en general, en esos estudios estamos acostumbrados a ver la imagen radiográfica y decir, este es el diagnóstico, sin ver al paciente. En el caso de la gammagrafía es imposible hacer un diagnóstico si no conocemos previamente la historia clínica del paciente o no hemos evaluado al paciente. ¿Por qué le digo esto? Porque en el caso del lado derecho vemos un paciente con Sjögren, donde ya no aparecen las glándulas salivales mayores, las parótidas, las submaxilares aparecen muy borrosos, pero eso puede ser interpretado de varias formas. Una es que los acinos glandulares ya no están produciendo saliva, doctor, paciente de síndrome de Sjögren. Siempre y cuando en la boca se vea que el paciente tiene boca seca, tiene ardor de la boca, qué sé yo, ¿no? Pero si esta misma patología, esta misma imagen, ¿no? Esta misma imagen perteneciera a un paciente que tiene un carcinoma epidermoide diseminado en todas las glándulas, también aparecería la imagen igual. Entonces, no hay una imagen característica que se pueda tomar en la gammagrafía para dar el diagnóstico. Tenemos que conocer necesariamente la historia clínica del paciente y haber evaluado clínicamente al paciente. Es decir, la interpretación de la gammagrafía es un hecho o un dato clínico fundamentalmente. Si se dan cuenta, desde el principio estamos hablando que lo clínico es muy, pero muy importante. La imagen de la izquierda, donde dice normal, es una imagen que se la deben grabar en su cabeza, ¿no? Es un paciente que tiene un par de glándulas parótidas muy grandes, en forma ovalada, con una gran cantidad de captación del radioisótopo, ¿no? Y se ven también un poco, en forma más pequeña, en forma circular, las dos glándulas submaxilares. Y de una manera coincidente, porque tiene el mismo tiempo de captación, vemos las dos glándulas tiroides, ¿no? Pero no es lo importante acá, ¿no? En cambio, en la imagen de la derecha, vemos más bien que no se aprecian esas glándulas parótidas, no se aprecian las glándulas submaxilares. Es un paciente que, de acuerdo a la evaluación clínica, es un paciente con síndrome de Sjögren. Y es un Sjögren muy alto, muy marcado, muy grave. ¿Por qué? Porque casi no produce saliva, ¿no? Y entonces lo importante de la gammagrafía es que nos permite cuantificar cuántos píxeles o megapíxeles hay por centímetro cuadrado y poder determinar finalmente el estado de la enfermedad del paciente que es motivo de la evaluación. Esto ya es más moderno, y ahora vienen colores, ¿no? Y los colores indican la cantidad de captación del radioisótopo, ¿no? Los más rojos y amarillos son los que captan, anaranjados, perdón, son los que captan mayor cantidad del radioisótopo, ¿no? El amarillo es mucho más. Entonces acá vemos que ambas glándulas parótidas presentan, una de las glándulas parótidas presenta un poco más de captación, pero no es muy distinta al otro. La patología del paciente, en este caso, está en la glándula submaxilar del lado izquierdo, que es esta acá, porque estamos viendo al paciente de frente. Entonces se ve que la glándula submaxilar del lado izquierdo no está captando el radioisótopo. Ese paciente tiene una patología específica en esa glándula, ¿no? ¿Será un tumor benigno? ¿Será un tumor maligno? ¿Será una infección? No lo sabemos, eso depende de la clínica, ¿no? Pero este estudio es muy, pero muy exacto. La importancia de esto está en la interpretación, ¿no? También, una vez que el paciente está con la máxima cantidad de captación del radioisótopo, se le estimula con ácido cítrico, ¿no? O se le pide que piense en el plato más delicioso, que es un ceviche en ese momento. Y lo que va a hacer en ese caso es estimular a que las glándulas salivales en general liberen la saliva, ¿no? Se viertan la saliva en la boca. Entonces la saliva radioactiva se va a captar en la boca y va a desaparecer, como se ve en la derecha, y va a desaparecer de la glándula
momentáneamente, ¿no? Hasta que se vuelva a llenar. Esto significa que los conductos secretores están permeables, ¿no? Ya no necesitamos canalizar el conducto de Wharton, como hacíamos con la cialografía, ¿no? El conducto de Steno, que a veces cuando estaba con una infección severa no entraba la cánula, ¿no? Entonces acá hacemos un estudio que no es invasivo, es un estudio no invasivo, dinámico, porque nos permite ver en situación real. Yo tomo una foto, ¿no? Pero en realidad es una imagen que se mueve, porque va captando el radioisótopo en distintos momentos, en distintos segundos o milisegundos que se esté realizando el estudio. Vamos a pasar un caso más claro acá. Acá, por ejemplo, vemos que el paciente tenía un problema en una de las glándulas submaxilares, pero como no se veía claramente lo que se ha hecho, lo que se hizo fue, no sé, la imagen, ver cuál de las glándulas estaba captando menos radioisótopo, en este caso, esta submaxilar del lado derecho. Esta es una paciente, ¿no?, que tenía un tumor, tenía una lesión en el piso de la boca, el reborde el lingual y el piso de la boca, una ulceración, una úlcera, no le dolía, una úlcera con necrosis. Es un cáncer, un carcinoma epidermoide. Pero el asunto es que tenía un aumento de volumen en la región submaxilar. Queríamos saber si también la glándula submaxilar había sido comprometida con el cáncer, ¿no? Había sido infiltrada por el cáncer. Entonces le pidió una glándula, una gamografía de glándulas salivales que se ve en que la glándula submaxilar del lado izquierdo, voy a hacer la imagen anterior, efectivamente la del lado izquierdo, ya no capta, o ya no capta el radioisótopo. ¿Por qué? Porque el cáncer ha infiltrado la glándula, ha destruido los vacinos glandulares, y por lo tanto esta glándula submaxilar izquierda ya no está produciendo saliva. Cuando operen a este paciente, ya no es campo del odontólogo, cuando tengan que operar a esta paciente, van a tener que también resecar la glándula submaxilar del lado izquierdo. Pero hay otras patologías más comunes en el consultorio, esa es la que vamos a ver. Vamos a ver una serie de casos en los cuales ha ocurrido la obstrucción crónica de las glándulas menores, ¿no? Las glándulas menores se refiere a todas las glándulas que se encuentran distribuidas en diferentes partes de la boca, en especial en el labio, ¿no? Y cuando se produce una infección crónica de una glándula salival menor, la obstrucción hace que la glándula siga produciendo saliva y aumente de volumen. Entonces, el aumento de volumen es consecuencia que el conducto está obstruido. Como eso se le llama mucocele, ¿no? Cuando eso ocurre, el conducto excretor es tan delgado, ¿no?, es tan delgado que es imposible canalizarlo. Lo único que cabe es retirar toda la glándula, ¿no?, extirpar la glándula salival menor, en este caso, extirpar el mucocele. Esa es una de las patologías más comunes. Puede producirse por fricción, el paciente se chupa el labio, el paciente se muerde constantemente, y se produce la obstrucción crónica de la glándula menor, ¿no? Puede ser una o dos glándulas menores, ¿no? Dependiendo de quién esté afectado, lo que hay que hacer es extirpar esa glándula salivar menor, ¿no? Puede ocurrir también en la comisura del labio, como se ve aquí, del lado derecho. Aquí uno se ahorra un poquito con la anestesia, y acá estamos eliminando, en este caso, la glándula salival menor, ¿no? Toda la glándula se elimina en este caso. Acá también otro caso, digamos una incisión en forma de ojal, como se ve abajo a la izquierda, y finalmente extraemos no solamente la glándula, sino también una porción de la mucosa que está encima, porque no podemos saber dónde se encuentra el conducto excretor, ¿no? Entonces, este se llama extirpación del mucocele, ¿no? Y este mucocele lo mandamos a patología, ¿no? Pero el resultado nos va a arrojar de todas maneras una inflamación crónica del conducto excretor. Es una señora que se paraba chupando el labio, ¿no?, mucha aprensión, y se había producido un mucocele aquí en el labio, ¿no?, cercano a la comisura del lado derecho. Este es el mismo paciente, no, este es tres. Este es otro paciente, ¿no?, que tiene un mucocele en el labio, que le hemos puesto anestesia, está un poquito chamuscado, y luego estamos extirpando la glándula con una incisión en forma de ojal, ¿no? Y acá vemos que la glándula que sale está de color morado, ¿no?, está moratado, ¿no?, producto de crónica de la glándula del conducto de Wharton, ¿no? En este caso ya no es un mucocele, es el inicio de una ranura, la infección de la parte terminal, la parte distal del conducto de Wharton, es decir, en la parte que está siguiendo el trayecto dentro de la boca, en el piso de la boca. El conducto de Wharton, como ustedes recuerdan, se termina aproximadamente a ambos lados del frenillo lingual.
Cuando la obstrucción es en la parte distal, lo que se hace es eliminar una parte del conducto para que el conducto ahora se abra más atrás, ¿no? Entonces, se llama la canalización, de la marsupialización, se llama marsupialización del conducto de Wharton, ¿no? La marsupialización no se hace solamente en el conducto de Wharton, ¿no? Vamos a ver un caso más bonito más adelante. Acá le hemos extirpado la parte distal, la parte que está obstruida, entonces el conducto ya no se va a abrir acá adelante, sino se va a abrir a nivel de las molares, de la primera molar. Cuando se produce una obstrucción crónica del conducto de Wharton, mucho se llama ránula, ¿no? Y la ránula debe su nombre a que el paciente toma el aspecto de una rana, ¿no? Pues le llaman ránula. La lengua se levanta o el cuello se hincha, dependiendo, como decía, si la obstrucción de la glándula se ha producido por debajo o por encima del músculo miloideo, pero resulta ser la misma patología, sino que es diferente parte del conducto excretor. Acá vemos un aumento de volumen del piso de la boca, es una ránula pequeña todavía. Hay ránulas mucho más grandes, como la concentración más grande, por ejemplo. Y una vez que hemos canalizado, miren que el conducto de Wharton está sumamente hinchado. El conducto de Wharton debe tener el diámetro de un lapicero, ¿no? Pero acá tiene el diámetro de, no sé, del aspirador, de la cánula de aspiración, porque ha habido una inflamación crónica del conducto. Entonces, en un paciente no se trata de cortar, nomás por cortar, sino que hay que suturar los bordes del conducto a la mucosa bucal. Eso se le llama marsupialización. Entonces el conducto ya no se va a abrir adelante a ambos lados del conducto, a ambos lados del frenillo lingual, sino que ahora se va a abrir en la zona premolar o en la zona molar, dependiendo qué tanto del conducto hayamos recortado, ¿no? Eso va a depender de la patología en todo caso. Aquí en este caso, este paciente tiene el conducto de Wharton inmensamente aumentado. Entonces acá en la foto de abajo a la izquierda se nota claramente que hemos puesto el punto de sutura en los alrededores, pero la parte media está abierta. ¿Para qué? Para que ahí se produzca el nuevo conducto, la salida del nuevo conducto de Wharton. La nueva salida del conducto Wharton sería el término. Estoy hablando como charato. A veces esta obstrucción es consecuencia de una inflamación crónica o de una infección crónica. En realidad es una infección. A veces se acompaña de cálculos, y los cálculos salivales, o solo los salivales, son consecuencia de una infección crónica de los conductos excretores, ¿no? No existe el cálculo que obstruya, ¿no? Eso no existe. Lo que existe es una infección crónica en la cual las sales de calcio que están contenidas en la saliva en mayor o menor medida se acumulen alrededor de las células muertas, ¿no? O el tejido infectado crónicamente y produzcan y luego se calcifican, ¿no? Ese es el cálculo salival, ¿no? Porque el cálculo renal tiene otra, y el cálculo biliar tienen otro tipo, otra fisiopatología, otra forma de formarse, ¿no? En este caso hemos canalizado la glándula y hemos dejado abierto para que se produzca un nuevo conducto, se abra el conducto un poquito más atrás. Entonces, el manejo de una submaxilitis, acá le puse ciaradenitis submaxilar, son diferentes nombres para lo mismo, ciaradenitis submaxilar o submaxilitis crónica en este caso. Y acá vemos una pequeña necrosis, pero esta es una necrosis, esta es un depósito de una capa de fibrina que está próximo a epitelializarse, ¿no? Es decir, el conducto excretor se va a abrir un poquito más atrás. Es una técnica bien sencilla, ¿no? En realidad es bien sencilla, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, con hilo de sutura, 4 ceros, 5 ceros, con mucha paciencia. En este caso hay una infección, ya es una infección crónica, es una pústula, está a punto de fistulizar y drenar a través de la región del cuello, pero es la glándula submaxilar la que está afectada en este caso, ¿no? Es una señora que tenía dolor, ¿no? Al momento de levantar la lengua, al momento de conversar, pasar la saliva, porque evidentemente había una infección crónica que vemos acá abajo a la derecha, se había producido una infección del conducto excretor. Entonces la lesión aparecía, aumentaba de volumen porque la glándula se obstruía, después tomaba antibióticos, eliminaba la saliva, volvía a bajar y en ese plan estaba. Entonces yo le dije, aquí lo que hay que hacer en realidad, en definitiva, es operarlo y hacer una marsupialización de la glándula salival mayor, en este caso del conducto de Wharton, ¿no? Y para redondear la idea, también tenemos lesiones benignas, tumores benignos como tumores malignos. El tumor benigno más común es el tumor mixto de la glándula parótida, ¿no? O adenoma pleomorfo, como también se le llama, es el nombre que se utiliza actualmente, y que es la patología benigna más común, ¿no? Pero también hay tumores malignos de las glándulas salivales, ¿no? Este señor tenía un carcinoma de las células cilíndricas, es decir, lo que antiguamente le llamaban
cilindroma, le llamaban antiguamente, un carcinoma de células cilíndricas que es muy agresivo. Y él iba a todos lados, le habían extirpado la glándula submaxilar y consideraron de que habían extirpado el tumor, pero no, porque ese señor tenía una dificultad para producir saliva en las otras glándulas también, es decir, la neoplasia maligna se había extendido a diferentes partes, ¿no? Tenía en el hueso un reborde irregular, amplio, ¿no? Grandazo, ¿no? Ese es producto de qué? De que el carcinoma de células cilíndricas ya había infiltrado el hueso. Es un paciente que definitivamente está en estadio 4, ¿no? No hay nada que hacer, darle solamente calidad de vida. ¿Por qué? Porque las lesiones malignas de las glándulas salivales son muy agresivas, muy, pero muy agresivas. Miren el paladar, una úlcera en el paladar blando, de lo peor, ¿no? La lesión no le duele al paciente. El paciente se niega a aceptar que tiene un problema. Me dice, no, a mí me han mandado donde usted para que me haga la prótesis. No, yo no vengo a hacerte la prótesis, no es mi trabajo. Le digo. Yo veo que acá hay una úlcera que no te duele y veo que todo el paladar blando está indurado. Esto para mí a ojos cerrados es un carcinoma epidermoide. ¿No? Fue un carcinoma de células, pero un carcinoma de células cilíndricas. ¿No? Entonces, en conclusión de lo que estamos hablando, la verdad que la patología de glándulas salivales es muy, pero muy interesante. ¿No? Es es un conjunto de patologías en donde nosotros tenemos que utilizar la clínica para interpretar qué es lo que tiene el paciente y qué vamos a solucionar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque tenemos que comprender primero dónde están los conductos secretores, de qué forma se hace el estudio para ver la permeabilidad de los conductos secretores de las glándulas salivales mayores, en qué momento tomar la decisión de extirpar el conducto, en qué momento decidirnos por extirpar la glándula, ¿no? Es un tema muy bonito, ¿no? Bueno, en Perú no son muchos, no son todos los que manejan esa patología, la verdad no sé por qué, y estamos perdiendo este espacio con los médicos de cabeza y cuello, la verdad, ¿no? Y esto es porque nosotros mismos como odontólogos no nos están preparando, ustedes sí, ¿no? Pero no nos están preparando los muchachos para diagnosticar y resolver estos problemas, ¿no? Se entiende que las glándulas salivales, como dije al inicio, es parte de los tejidos de la boca, es parte del aparato masticatorio. Si no hubiera glándulas salivales, no podríamos hacer la primera digestión en la boca. Entonces, no se puede decir que porque están fuera de la cavidad bucal ya no son parte de la odontología. Entonces, que quede claro, ¿no? Que tenemos que también utilizar los mismos principios para distinguir cuándo estamos frente a un tumor benigno, cuándo estamos frente a un tumor maligno, cuándo estamos frente a una inflamación crónica de la glándula, o cuándo estamos simplemente frente a una atrofia de las papilas, una atrofia de las glándulas salivales, patología conocida con el nombre de síndrome de Sjögren, ¿no? Que es una patología bastante común y bastante difundida en personas mayores de 50 años, ¿no? De una